Bendiciones para ustedes y vamos a darle inicio a este estudio de las Escrituras, del cual queremos que podamos tener el entendimiento más claro sobre el tema de Isaías, serie 3. Así que vamos a iniciar con este profeta y vemos cómo Dios de qué manera lo usa para un propósito, y vemos de las maravillas de qué manera tuvo las visiones de la cual hoy en día se están por cumplir y se han cumplido. Pastor, Dios me bendiga. Amén, usted también. Y para nosotros es un placer estar nuevamente con ustedes, llegar a sus corazones y a sus hogares con este precioso mensaje que es la palabra de Dios. Así que vamos a darle inicio a este tema de la cual Isaías, historias impactantes, profetas del juicio y la redención. Vamos a ir al capítulo 11, versículo 1 y 2, donde dice: saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Ahí está hablando el profeta, anunciaba la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que saldrá un vástago del tronco de Isaí. Mire usted, cuando estaba hablando de Isaí, estaba hablando del papá de los descendientes de María. Entonces, cuando estaba diciendo que saldrá de sus raíces un vástago y retoñará, ese es el Espíritu Santo, ese es el mismo Jesucristo que reposaría sobre él espíritu de inteligencia, de conocimiento, de sabiduría, el mismo Jesucristo. Y es que, pastor, mirando aquí las mismas escrituras, y saldrá una vara del tronco de Isaí. Bueno, del tronco de Isaí se está refiriendo que Isaí era el papá de David. Un vástago retoñará. Y entonces, mire usted de una sus cosa, raíces. ¿Por qué María era de la familia de David? Entonces, cuando estamos hablando de esa forma, estamos hablando de Jesucristo. Estamos hablando del Mesías, el que iba a dar la vida por la salvación de todos nosotros. O sea que estamos hablando, en este versículo se describe al Mesías como un gobernante justo y sabio. Sí, porque mire usted una cosa, el único que sabe gobernar, el único que hace las cosas con transparencia se llama Jesucristo. Así que vemos a Isaías que expresa con gratitud, confianza y esperanza el favor de Dios. Mire usted, ahí podemos analizar también entonces la comunicación que había entre Dios y el profeta, porque ya anunciaba la venida del Señor. Hace mucho tiempo que le venía anunciando y predicándole la palabra, ahora aquí le está anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 2 dice: he aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza, mi canción, a Jehová, Yahvé, quien ha sido salvación para mí. Mire la confianza que tenía este varón Isaías. Dice que mi canción, o sea, él, cómo se expresaba, se deleitaba en la presencia de Dios. Pero mire usted una cosa, que él no era mezquino, porque él sabía que él tenía una salvación, él sabía la comunicación que él tenía con nuestro Señor, y él mismo se la aplicaba a su pueblo para ver si de pronto reflexionaba antes que viniera el Salvador del mundo. Y es que aquí vemos, pastor, en este versículo, en este pasaje que estábamos leyendo, se ve que celebra la salvación, la fidelidad de Dios. Isaías, esta visión tan hermosa, y vemos que recibe la visión sobre Babilonia.
de las potencias más temidas de la época. Mire, pastor, Temidas. cuando nosotros estamos hablando del profeta Isaías, estamos hablando de profeta. Sí, señor. Porque mire usted una cosa, cuando todavía en la presencia, por ejemplo, los discípulos del Señor andaban con él, pero Jeremías estaba acá solamente que le creyó al llamado que él le hizo. Entonces, así también vamos a analizarlo nosotros si nosotros estamos creyendo el llamado que nos hizo el Señor. Porque es que el profeta hablaba en ese tiempo y ahora estamos hablando nosotros para ustedes que están en sus hogares, en sus casas, estamos hablando desde aquí para ustedes. Así que miramos que Dios le revela que Babilonia, conocida por su arrogancia, por su crueldad, sería o será destruida. Babilonia se había convertido en un símbolo de arrogancia y opresión. Cuando nosotros estamos hablando de arrogancia, de opresión que le tiene el ser humano al otro, vamos a analizar algo. Ahí no está el Espíritu de Dios, ahí está totalmente la persona que ande así de esa manera está desechado, así como el Señor estaba desechando a Babilonia. Así que su grandeza y su poder la llevarían a ser destruidas. Mire, pastora, aquí en la tierra... Se creían invencibles, como si tuvieran un poder sobrenatural. Aquí en la tierra no hay nadie invencible, solamente el invencible se llama Jesucristo. Por eso Él quería que su pueblo no fuera a perecer. Por eso Él le hacía ese llamamiento por medio del profeta, para que el profeta le hablara. Pero mire usted una cosa, la gente estaba tan perversa que... Rebelde que no quería oír las palabras de Dios. Y es que vemos que Dios a través de Isaías anuncia su invencibilidad caída. En otras palabras, sería destruida. Sí, pero mire usted una cosa, que está diciendo, vea, de que el Señor es invencible, ¿cierto? Entonces vea que... es que de verdad estos temas... Y entonces vea, esa nación superpotente, arrogante, prepotencia, que tenía... oprimía. Y mire usted que le estaban avisando el juicio que le venía para encima de todos ellos. El capítulo 13, versículo 1, relata, dice, se narra, profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amos. Sabemos que el profeta, hablando de este libro, está de aquí en adelante, está la profecía, lo que iba a ser y la restauración de su pueblo a la misma vez. Pero mire usted una cosa, si nosotros nos ponemos a analizar las escrituras, mire la comunicación que había entre Dios y Isaías. Pero la gente lo tenía por poco. Porque hay muchas veces que nosotros, porque tenemos poderes, porque tenemos un alcance grande en todas las áreas que nosotros vamos obteniendo, creemos que ya somos invencibles. Mire, aquí nadie es invencible, aquí todo el mundo se va y aquí solamente esperamos el juicio del Señor. Así que en este pasaje de la Escritura de Isaías, vemos que el Señor, que Isaías describe el día del Señor como un tiempo de destrucción y caos. Cuando analicemos, cuando el profeta anunciaba el día del Señor, mire, está anunciando, es el día de que Él se vaya a ir. Él se va a ir con la humanidad, Él va a tomar determinaciones por toda la maldad que hay en nuestro planeta Tierra. Y es que mire la Escritura lo que dice, he aquí, el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, lo que usted decía, pastor, para convertir la tierra en soledad y raer el día a sus pecadores. No está hablando de los justos, está hablando de los que no son justos. Está hablando la Escritura de gente que estaban cometiendo los pecados más grandes de la vida. Porque déjeme decirle cómo el Señor ha sido y será siendo rico en misericordia y en amor.
y por el amor y la misericordia que ha tenido, por eso no estamos nosotros aquí todavía hablando aquí sobre de la tierra, porque pecados sí los hay y grandes, como igualmente lo que había en el pueblo de Israel. Sí, señores, entonces vemos aquí que señala el juicio de Dios que traerá sobre Babilonia por sus pecados y arrogancia. Pero mire, hay que tenerle una aclaración por aquí a la audiencia, que en ese tiempo le hablaba a Babilonia, pero ahorita mismo le está hablando no solamente a Babilonia, a Colombia, a todo el mundo, para que hagamos un acto y verdaderamente nos inclinemos ese rostro hacia nuestro Señor Jesucristo. Y es que mire que no solamente le habla solamente de los pecados y la arrogancia, también habla del orgullo, porque era orgulloso, autosuficiente, pero también sería humillado. Cuando la persona es autosuficiente, se cree muy poderoso, pero no sirve para nada, ¿yo? Entonces, no es suficiente para resolver nada aquí en esta vida. Y cuando nosotros no resolvemos nada, pastora, vea, nosotros no tenemos conocimiento. Y el conocimiento viene de Dios. Por eso, en las Escrituras, en el capítulo 14, versículo 12, nos está diciendo: como caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitaste a las naciones. Mire vea cómo está la tierra hoy en día. Engañada. Engañada, ¿por qué? Por ese personaje que acabó de nombrar la pastora. Nosotros tenemos está hablando de Satanás. Que analizar, oiga bien, tenemos que analizar que donde hay esas prepotencias, donde hay esas cosas negativas, la presencia de Dios no está la presencia de Satanás, es la que está fluyendo ahí en esos momentos. Y es que si miramos, pastor, vemos aquí que muestra la humillación y el final de aquel rey que quiso ser igual a Dios. Está hablando de Nabucodonosor, un rey, pero vean, mire una cosa. Cuando nosotros comenzamos a hacer las cosas buenas, hacer lo que a Dios le agrada, pero eso es una bendición. Pero cuando nosotros ya nos apartamos de las cosas de Dios, Él se dejó llenar, como Satanás también, el corazón de maldad. Así que vamos a hablar de unas ciudades vecinas y de todo lo que estaba alrededor o lo que está alrededor, pero queremos mirar las consecuencias devastadoras del pecado. Así que vamos a hablar de Moab. Y ahora otra cosa, antes de llegar allá, pastora, vean, aquí no hay nadie semejante a nuestro Señor. Aquí nadie puede decir que yo soy este mundo, que yo soy el otro. El único que es para toda la vida y que le debemos de obedecer es a nuestro Señor Jesucristo. Así que Moab, una nación vecina de Israel, también enfrenta el juicio de Dios debido a su orgullo y su arrogancia. Moab, conocida por su arrogancia cruel con Israel, será destruida rápidamente. Isaías anuncia su destino de una manera definitiva, como quien dice, cortar. Mire, cuando el profeta le anunciaba, estaba anunciándole el juicio que le venía a esa nación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender, oiga bien, y mirar en qué condiciones estaba ese pueblo. Vamos a pegarle un vistazo a la escritura para nosotros analizar de qué manera estaba ese pueblo y verdaderamente esa nación. Y vamos a analizarnos nosotros si nosotros estamos haciendo las mismas veces que hacían ese personal allá. Capítulo 15, versículo 1, profecía sobre Moab. Profecía sobre Moab, cierto de noche fue destruida Ar de Moab, pues puesta en silencio. Cierto de noche fue destruida Kir de Moab, reducida al silencio. Mire cuando está, analicemos esas partecitas, que cuando el profeta anunciaba, y la rapidez y en la noche, oiga bien, vea, y le cuento una cosa, que cómo queda una nación así, queda desolada totalmente, no hay en nada, ruinas, en ruinas como un desierto. O sea que el orgullo de Moab, por eso fue destruida.
Si nosotros nos ponemos a analizar el orgullo, la prepotencia, mire, le estoy hablando de hace rato que ahí no mora nuestro Señor. La persona altiva que sufre de altivez, sufre de prepotencia, sufre de orgullo, sufre de todas esas cosas, tenga la plena seguridad que no mora el Espíritu Santo de Dios. Un gobernante, cuando le está pidiendo la dirección a nuestro Señor Jesucristo y le llega lo que le está pidiendo, tiene que darle las gracias al Señor, no decir que lo hizo él. Así que vemos que a pesar de su arrogancia y de su creencia, Moab será humillada. Vamos a ir al capítulo 16, del versículo 6. Hemos oído la soberbia de Moab. Muy grandes son sus soberbias, su arrogancia, su altivez, pero sus mentiras no serán firmes. Mire, será muy grande la arrogancia, ¿cierto? La altivez, ¿verdad? Oiga, vea, cuando uno se cree, oiga bien, orgullo. Cuando uno se cree que está vestido es cuando más desnudo está. Cuando uno se cree más potente es cuando más débil está. Y así estaba esa nación. Si podemos analizar cuando habla de una que va a ser debilitada, o sea, totalmente. Destruida, en ruinas. Las potencias mundiales, o sea, las potencias que tenía se acabaron. Así es. Así que destacada por el orgullo la llevaba a su caída. Vamos a hablar de otra ciudad de la cual Damasco, la capital de Siria. Efraín, el reino del norte de Israel, enfrenta un juicio debido a su olvido hacia Dios y su dependencia a las alianzas humanas. Mira hasta dónde llegó esta situación en aquel lugar de Damasco. Efraín, el reino del norte de Israel. Cuando estamos hablando de Tierra Santa. Pero mire algo aquí que ellos no buscaban a Dios. No, ellos buscaban era alianza. Alianza. Mire usted, o sea, que se apartaron. De eso le iba a hablar yo a usted. Cuando nosotros hacemos alianza con el hombre, resulta que la alianza con el mismo Satanás. La alianza con nuestro Señor Jesucristo la dejamos colgada en el callejón. Mire, pastora, cuando nosotros tenemos alianza, hacemos pacto, tratado con el ser humano aquí en la tierra, se puede decir que estamos haciendo trato con el mismo Satanás. Así que Damasco, una ciudad poderosa, también sería destruida, se convertiría en ruinas. Aquí estamos viendo la destrucción de aquellas naciones vecinas y alrededor de esas ciudades que llegaron a levantarse o a ir en opresión contra su pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Mira, y muchas veces nosotros pensamos, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo acá entre nosotros. Hay gente que se levanta en contra de nosotros, hay gente que hace eso. ¿Y sabe qué dice la gente? No, mire, ¿y cuál es el poder que ellos tienen? ¿Por qué no le invocan en nombre del Dios de ellos? Así decían sucesivamente esa gente en ese tiempo. Entonces la creencia la habían dejado. ¿Sabe por qué, pastora? La creencia a Dios la habían dejado por la idolatría. Ese era el pecado más grande que podía morar en ellos. Pero alianzas humanas. Pero vamos a analizar otra cosa. Vamos a analizar qué idolatría tenemos nosotros hoy en día. Analícese usted de qué idolatra usted y qué estoy idolatrando yo. Porque el pecado es pecado, llámese el que lo quiera hacer. Así que vemos a Isaías que describe este juicio como una caída de su soberbia, de sus acciones contra Israel, el pueblo de Dios. Vamos a mirar allí en Isaías 17:1, dice: profecía sobre Damasco. He aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Mire cómo quedaría, ¿cierto? O sea, le anunciaba, y yo tengo la plena seguridad que en ese tiempo la gente no creía. Yo tengo la plena seguridad que no creía. Sí, porque la gente muy rebelde. Sí, porque, mire usted, en ese tiempo no le creían al profeta. Y ahora en la actualidad no le creen a los predicadores, no le creen a nadie. Entonces estamos en una situación, pregúntense ustedes, ¿qué nación va a ser destruida? ¿En qué nación estoy yo?
Así que esto señala la devastación total que caería sobre Damasco. Efraín, que ha olvidado a su Dios y ha buscado la seguridad en alianzas políticas, y enfrentará el día de la angustia. Mire, pastora, cuando estamos hablando de una alianza, el ser humano con el otro ser humano, lo que va a traer más destrucción, va a traer más devastación. Sí, porque es que cuando nosotros las cosas no se las dejamos a nuestro Señor Jesucristo, nosotros estamos a la intemperie, estamos, mejor dicho, haciendo lo que al Señor no le agrada. Y eso era lo que hacía el pueblo en ese tiempo. Hacían alianza el uno con el otro buscándole solución y no buscaban el rostro de Dios. Y miramos el versículo 10 donde dice, porque te olvidaste de Dios, de tu salvación, y no te acordaste de la roca, de tu refugio. Por tanto, sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmiento extraño. El día que plantes, las harás crecer y hará que tu simiente brote de mañana, pero la cosecha será arrebatada el día de la angustia y el día del dolor desesperado. Las consecuencias que trae la desobediencia. Nosotros podemos analizar en estos versículos, pastora, vea que el Señor ha tenido y sigue teniendo mucha misericordia. Así es. Porque cuando el Señor utiliza al profeta Isaías para que llevara esos bonitos mensajes, era para que la humanidad no pereciera. Y mire usted una cosa, la gente, ¿qué hacía? Hacía alianza con el ser humano, buscaba el refugio donde no debía de estar y buscaba la parte fundamental, era en las cosas terrenales, y lo celestial lo dejaba. Hay veces que dejaban a Dios, ¿cierto? Dejaban y no se apoyaban de la roca. ¿Cuál es la roca? Jesucristo. Así es. Entonces vamos a hablar de otras, que es Etiopía y Egipto, pero vemos que esas son potencias regionales, de la cual eran tentación para Israel. Pero, a ver, a buscar ayuda y no confiar en Dios, cometían un error. También esas naciones afrentaron el juicio divino. Etiopía, conocida por su superinfluencia, será humillada. Isaías advierte sobre la destrucción inmediata. O sea que no había prórroga en ese momento, era rapidito. Entonces, analicemos nosotros, vamos a hacer un autoanálisis. Hoy en día, ¿cómo está y cómo estamos nosotros analizando las superpotencias mundiales? Y mire usted una cosa, que en ninguna parte de esas partes, antes de comenzar a actuar, ellos nombran a la presencia de Dios. Hay muchos que dudan que Dios existe. Y ese mismo juicio que le pasó a esas naciones viene ahora, pastora, para este mundo. En general. Así que vamos a mirar el capítulo 18. Hay profecías sobre Etiopía. Hay de la tierra que hace sombra con las alas, que está tras los ríos de Etiopía, que envía mensajeros por el mar y en naves de junco sobre las aguas. Manda mensajeros veloces a la nación de elevada estatura y tez brillante al pueblo temible desde su principio, y después gente fuerte a conquistar, cuya tierra es surcada por ríos. Mire algo que vemos aquí en este capítulo 19:1, que refleja el impacto devastador del juicio sobre Dios sobre este lugar. Cuando comienza ahí en el versículo dice, hay, ¿cierto? El hay. Con dolor, porque cuando hay ese hay que viene de parte de Dios, es un dolor
inmensamente porque Él siente amor por la humanidad. Pero mira algo aquí que vemos, y es que este versículo destaca la grandeza de Etiopía, porque sí la destaca, pero no se salvará del juicio. Pero, También le toca. pero mire usted una cosa, ahí está mencionando las potencias, ¿cierto?, Sí. de Etiopía, pero no está mencionando ahí que Etiopía es menor que nuestro Señor Jesucristo. Así que Entonces, por encima de Dios no hay nadie. el que crea que es más está equivocadamente perdido. Así que Egipto a menudo será juzgado. Isaías describe cómo sus ídolos temblarán. Imagínense cuando la presencia de Dios, Dios mío bendito, Se caerán todos. Mire, temblarán. mire usted una cosa, cuando Tremenda el Señor profecía. venga el día de su venida, ahí dice la Escritura que será el lloro y el crujir de dientes. Así es. Entonces, mire, cuando nosotros estamos hablando de una destrucción, no estamos hablando de cosas poquitas. Estamos De un hablando de la acabose. humanidad. Estamos hablando de un juicio que viene para todo el que sea perverso y no haya entendido la palabra de Dios y no haya puesto a Dios de por medio en todas las áreas y en todo lo que vaya a hacer. Así que vamos a mirar la profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerán el corazón de los egipcios dentro de ellos, cortados todos, Mire, analice usted. destruidos. Donde dice que el corazón, ¿cierto? Será de los desfallecido de dentro de su mismo cuerpo. Mire, está hablando el profeta con una seriedad inmensamente. Y cuando estamos hablando de Dios, estamos hablando de una seriedad mundial, porque Dios es mundial, Dios no es local, Él es mundial. Y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerán el corazón de los egipcios dentro de ellos. Palabra fuerte. Aquí hay una narración que más de pronto, más adelante, se le narrará el por qué el Señor estaba diciendo esa frase. Sabemos, vea, de que nosotros, todo el que oprime a un cristiano tiene su recompensa. Y mire usted una cosa, cómo era que el profeta anunciaba todo al pueblo de Israel, al pueblo de Siria, al pueblo de Etiopía, a toda esa tierra. Entonces, así está anunciando hoy en día de nuevamente para todo el mundo. Así que este versículo de la Escritura refleja el impacto devastador del juicio de Dios sobre Egipto. Cuando estamos hablando de un impacto devastador, estamos hablando de un caos total. Ruinas totalmente. Que no va a quedar nada sobre la tierra. Va a quedar solamente desolación, soledad y tristeza. Así que miramos también a Edom y Arabia, vecinas de Israel, de la cual por su hostilidad también recibirán el juicio divino. Siendo enemigos de Israel, enfrentarán la oscuridad y el juicio. Vamos a mirar Isaías 21, capítulo 11 y 12, donde nos dice las Escrituras. Profecía sobre Dumán. Me dan voces de Seir, guardar. Que de la noche, guardar. Que de la noche, el guarda respondió. La mañana viene, y después de la noche, preguntar, si queréis preguntar, volver y venir. Aquí vemos algo en este versículo, y es la simbolización de la llegada del juicio que traería la oscuridad y la destrucción. Ahora sí que vamos a seguir avanzando en Arabia. Y Arabia
que ha sido un refugio a los enemigos de Israel, también será juzgada. Mire hasta dónde estamos llevándolo a usted para que usted conozca y mire estos países en las ruinas a dónde llegaran a ser. Y mire usted una cosa, cuando está hablando de Arabia, está hablando de Arabia Saudita. Y estamos mirando, ¿cierto? Si allá están toda la gente que están en ese tiempo para atacar el pueblo de Israel. Entonces, mire usted, ahora el profeta estaba anunciando un juicio, una destrucción que venía para esa tierra. Inminentemente, una calamidad. Vamos a mirar el 21, estamos en el 21:13, vamos a hablar de esta profecía sobre Arabia. Dice, en el bosque pasaréis la noche en Arabia, oh caminante de Deván. Salid a encontrar al sediento, llevarle agua a los moradores de la tierra. Teman, corred por el pan al que huye, porque antes la espada huye, ante la espada desnuda, ante el arco entesado, ante el peso de la batalla. Aquí miramos, esto ilustra la desesperación y el sufrimiento de la cual enfrenta. Pero era que en ese tiempo, ¿cierto, pastora? La gente hacía lo que hacía y no creían tampoco. Porque es que el profeta le anunciaba, le advertía lo que le venía por causa de la desobediencia y causa del pecado. Así vamos a hacer, en ese tiempo el profeta hablaba a esa tierra. Pero ahora la Escritura nos está hablando a todo el mundo. Todo el que esté oyendo, todo el que esté leyendo, todo el que esté persuadiéndose de la palabra de Dios está analizando qué tipo de juicio puede venirle a su nación. Así que Isaías pronunciaba el juicio contra Israel, la ciudad de Dios, por su falta de arrepentimiento y su hedonismo en tiempos de crisis. O sea, la poca importancia que le daba, sabiendo la situación que estaban pasando, necesitaban buscar a Dios y ellos buscaban otras soluciones. Así mismo, pastora, así mismo nosotros, porque nosotros hayamos nacido, por ejemplo, en cuna cristiana, o estemos militando ahí en eso, y estemos haciendo lo que al Señor no le agrada, haga cuenta que está más condenada esa persona, porque el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Y la paga del pecado es muerte. Y nosotros tenemos que entender, por ejemplo, él le llevaba el mensaje y la gente dudaba, la gente no creía. Así estamos sucesivamente nosotros hoy en día. No creemos en la palabra de Dios. Tenemos que seguir a nuestro Señor Jesucristo. Así que Isaías describe la insensatez del pueblo de Dios, que en lugar de arrepentirse, se entregaban a los placeres mundanos. Así sucesivamente, pastora, creemos nosotros que ya porque nosotros estemos haciendo las cosas buenas por un instante, pero que no las seguimos haciendo, nosotros pensamos que no vamos a tener consecuencias, y las consecuencias nos vienen. Así que miramos en el capítulo 22 la profecía sobre el valle de la visión. ¿Qué tienes ahora que con todos los tuyos has subido sobre los terrados? Así que aquí vemos en este versículo la falta de seriedad del pueblo ante el inminente crisis. En pocas palabras, la poca importancia que le daban a lo que se estaba sucediendo, y el pueblo seguía como si nada. Por eso, pastora, como yo siempre lo he dicho, actitud preocupada. ¿Cierto? A mí, y mire usted, ¿y qué hizo el Señor? Tomó el profeta para que el profeta le hablara, para que el profeta les advirtiera, para que el profeta le dijera qué tipo de juicio le venía.
Y ahora sucesivamente, pastora, estamos analizando el juicio de nosotros es igualitico el de aquella época. Lo que pasa es que nosotros, hay veces que nosotros decimos por ahí, yo he escuchado mucha gente que dice, no, pero de tantas veces que están diciendo eso y todavía son así. No, es que el Señor es rico en misericordia. Por eso escogió al profeta. Para el arrepentimiento. Exacto, por eso escogió al profeta para que le llevara el mensaje a esas naciones, para que esas naciones no fueran a perecer. Entonces miramos que esta actitud despreocupada, egoísta de Jerusalén provoca ruinas. Así que vamos a seguir mirando el capítulo 22 y el versículo 12 y 13. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó este día a llanto y ya endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. He aquí gozo y alegría, matando vacas, desgollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¡Qué esperanza! Oye, qué reflexión. Entonces aquí vemos la indiferencia del pueblo ante el llamado al arrepentimiento. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Vamos a vestirnos de ropa muy fina. ¿Qué más da? Y vamos a raparnos la cabeza y fuera, ya con eso ya nos vamos a cubrir ya, porque ya estamos haciendo lo que el Señor manda. Esto le preocupaba al profeta Isaías, de ver cómo el pueblo en su indiferencia ante el llamado del arrepentimiento. Sí. Mire, y así hoy en día está ocurriendo todo, pastora. Claro. Estamos metidos en el profeta Isaías y para esas tierras predicaba él, pero hoy en día se predica para cada quien en su nación. Y preguntémonos si estamos haciendo lo que al Señor le agrada. Ahora vamos a hablar de Tiro y vemos esta ciudad impactante conocida por sus riquezas y comercio, pero también sería destruida por su arrogancia y confianza en sus riquezas, ese convencimiento. Tiro se enorgullecía de su prosperidad, poder comercial, pero también sería llevada a las ruinas. Isaías predice la destrucción y el lamento de sus habitantes. Pastora, eso fue en la ciudad de Tiro. Cuando la gente tiene muchas posesiones económicas, pasa esto, lo que está narrando la Biblia. Se cree que verdaderamente ya con eso es suficiente. Y mire usted una cosa, que la persona que no tenga a nuestro Señor Jesucristo en el corazón puede tener millones y millones, pero es la persona más pobre que pisa la tierra. Así que miramos el capítulo 23, versículo 1, profecía de Tiro. Aullad, naves de Tarsi, porque destruida es Tiro hasta no quedar casa ni a dónde entrar. Desde la tierra de Cuitín les es revelado. Destruida. Mire, ni una casa. Cuando está diciendo que aullar, sí, naves de Tarsi, ¿cierto? Analice usted que hasta todas esas cosas iban a sentir y le iba a doler de lo que estaban viendo. Así que vemos en este pasaje se refleja el impacto devastador del juicio sobre la ciudad próspera, aparentemente. A pesar de su destrucción, Tiro, porque estamos hablando de esa ciudad, experimenta una futura restauración y sus ganancias serán consagradas a Dios. Eso es algo que como un receso de algo que va a suceder, que sucedió.
Sí, porque es que mire usted una cosa, porque es que receso dice para que el dicho dice que después de la tormenta viene la calma. Ah, sí. Entonces mire, después que lo golpearon, de pronto dice, vamos a dejarlo otros días más, después sí. Una oportunidad. Sí, se vuelven atrás. Así nos analizamos nosotros, pastora. Sí, cuando yo cometo un error y yo hago un paréntesis, hombre, vea lo que yo hice, el Señor me está dando otra oportunidad. 17 versículos. Y acontecerá que el fin de los 70 años visitará Jehová a Tiro y volverá a comerciar. Y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Pero sus negocios y ganancias serán consagrados a Jehová. No se guardarán ni se atesorarán, porque sus ganancias serán para los que estuviesen delante de Jehová, para que coman hasta saciarse y vistan hasta espléndidamente. Ahí les quedó claro. Ahí está mostrando, pastora, vea, para los ungidos de Dios lo que vendría, ¿cierto? Ya vendría, o sea, lo que está diciendo la Escritura. La misericordia de Dios, sí, y la eventual redención de Tiro. Así que, si miramos a Isaías, representa una visión de juicio final sobre la soledad, sobre toda la tierra. Describe un escenario de desolación y devastación que afecta a todos, mi pastor, sin importar su posición y estatus. Sí, que de eso se trata este mensaje, que después de Dios no hay nadie. Cuando se está diciendo que vendrá una devastación, no va a creer que es para una sola, viene para que ya ahorita vamos a hablar en general. Vamos a esperar un juicio totalmente mundial. Ahí no habrá potencia mundial, ahí no habrá nada que no sea destruida. Porque abajo del poder de Dios y de los designios de Dios y del mandamiento de Dios es que debemos de vivir. Así que Isaías describe cómo la tierra será vaciada, devastada, debido a la desobediencia, a la iniquidad de sus habitantes. No está diciendo de una sola nación. Ya estamos hablando en global, en general. Estamos hablando en general. La tierra será devastada, será destruida. Entonces vamos a analizar nosotros cómo estamos nosotros con el Señor, qué posesiones tengo y cuál es la posición que uno tiene a veces. La posesión de Satanás es la que ande ella, por ejemplo, orgullo, prepotencia, altivez, todas esas cosas. Todo eso, opresión. De esas cosas no se agrada a nuestro Dios. ¿Cuál es la opresión, pastora? Vea, aquella persona que tiene lo que tiene y siempre está humillando al que tiene menos. Siempre está abajo. Eso se llama opresión. Así que si miramos Isaías 24, capítulo 1, el juicio de Jehová sobre la tierra. He aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y la trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Oye, dice el juicio de Jehová sobre la tierra. Es que si miramos aquí, esto se refleja como la magnitud del juicio de Dios sobre la tierra. La tierra se ha contaminado de los pecados de los habitantes, ha desobedecido a las leyes de Dios o a la ley de Dios. Analice usted, vea, cuando comenzamos acá en el 11 anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo, de Mesías, ¿cierto? De dónde saldría, cómo llegaría. Pero aquí está anunciando una destrucción masivamente para la tierra. ¿Por qué? Porque el único que no se equivoca se llama el Señor. Y él sabía que todavía con la venida de él aquí a la tierra, la gente no iba a entender esa parte. Así que 24:5 dice, y la tierra se ha contaminado bajo sus moradores, porque traspusieron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto,
sempiterno. Entonces vemos aquí, ahora el 6. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por causa, fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Mire usted lo que le pasó en esa situación. Nosotros nos hacemos un análisis, pastora. Yo Y analizo, todo es una realidad esto. sí, esto es una vivencia que estamos viviendo, y hay muchas veces que la gente dice, no, pero ahí está hablando para el pueblo de Babilonia, está hablando para el pueblo de Israel, está hablando Hoy es para aquí nosotros. Estamos hablando ahora globalmente, mundialmente estamos hablando que esas maravillas que estamos viendo las vamos a dejar acabar por causa de la desobediencia. Y es que hay profecías que todavía faltan por cumplirse. Y así que la desobediencia, la injusticia, son causa del juicio divino. La alegría y el gozo desaparecerán. La tierra será llena de tristeza y desolación. Sí, mire, es que ahí está diciendo todo lo que no le gusta a él, ¿verdad? Ahí está diciéndole todo, o sea, ¿por qué va a destruir a la tierra? ¿Y qué va a hacer para la destrucción del ser humano? Entonces nosotros tenemos que analizar que en ese tiempo el profeta le hablaba a esa tierra, pero ahora la Biblia nos está hablando en la actualidad a nosotros. Así que si miramos el 11 dice, hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. Por eso decía que ya el gozo y la alegría iba a haber la tristeza. Iba a desaparecer. Sí. La ciudad quedó asolada y con ruinas fue derribada las puertas. Así que este versículo nos está resaltando el juicio de Dios. La tierra será llena de lamento y desesperación. Pero mire usted una cosa, cómo ha sido y sigue siendo el Señor tan generoso, tan humilde, tan amoroso, que todavía sigue explicando ahí lo que debemos de hacer. Porque en ese tiempo él estaba hablando el profeta, pero el profeta hoy en día dejó ese mensaje para nosotros. Y nosotros, pastora, vea, mire, nosotros mismos elegimos si yo quiero vivir bien o quiero vivir en el mal. Así que vemos al profeta, a este varón llamado Isaías, de la cual en ocasiones representa un canto de alabanza, de promesas de salvación para aquellos que confían en Dios. Isaías alaba a Dios con sus maravillas y su fidelidad de la justicia divina. Para esto vamos a mirar el libro de Isaías capítulo 25:1, donde nos habla y dice: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. ¿Cómo le cantaba, cierto? Le cantaba Qué el lindo, profeta. ¿cierto? Le cantaba las maravillas, las bendiciones, todo eso. Ahora Vemos pregunté. a un varón, a un profeta agradecido. Vemos la gratitud y la oración hacia Dios. Y dígame usted, nosotros también tenemos que alabarle, cantarle a nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios le permite un banquete que significa simbolizando la reconciliación con Él. Vamos a mirar Isaías 25, 6, 7 y 8, donde nos dice las Escrituras: Jehová de los ejércitos hará en este momento a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquetes de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vino purificados. Destruirá en este monte la cubierta con los que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre y
Enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda tierra, porque Jehová lo ha dicho. Simboliza la promesa de restauración, la victoria sobre la muerte. Analice usted lo que las maravillas de nuestro Dios. Sabiduría y entendimiento hay que pedirle a Dios para poder ver la revelación. Y dígame usted una cosa, cuando el profeta anunciaba eso, anunciaba una esperanza, anunciaba una buena nueva, anunciaba verdaderamente una cosa maravillosa, cuando está hablando que van a matar a la muerte. Una cosa, qué maravilla. Algo que tenemos que tener en cuenta en este profeta Isaías, y es que él animaba al pueblo para confiar en Dios. Sí, por eso es que tenemos que analizar las maravillas de ese profeta. Y tenemos que mirar el acercamiento del profeta para con Dios. Y nosotros tenemos que hacer pastoral. Cuando la persona tiene a Dios en el corazón, la gente de afuera ve las maravillas que Dios hace por medio de esa persona. Así que si miramos el 26 del capítulo, con el versículo 3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, mira aquí lo que sigue diciendo: confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Mire, cuando está hablando de que, cierto, Él nos cuidará, ¿verdad? Pero si estamos con Él, claro. Si no estamos con Él, Él no nos va a cuidar, porque es que nosotros tenemos que entender si yo no estoy trabajando con Él, ¿de qué voy a recibir yo? Si yo no estoy trabajando con X o Y personaje, ¿de dónde voy a esperar sueldo? Yo no lo puedo esperar de aquella persona. Si yo estoy trabajando con el Señor, yo estoy esperando las maravillas que Él hace. Así que vemos que Isaías resalta la importancia de confiar en Dios, de obtener paz y seguridad. Isaías ofrece una visión de restauración y renovación, de resurrección y renovación. Un mensaje de esperanza en medio del juicio. Estaba hablando, él cuando estaba hablando de la muerte y de la resurrección, ahí mismo estaba hablando de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros, mire usted una cosa, estamos alertos, nos están alertando de las cosas, de las maravillas que el Señor viene haciendo y de las que va a hacer, y todavía nosotros estamos durmiendo. Y así que vamos a mirar este versículo, de la cual está en el mismo 26 del capítulo, pero al versículo 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertar y cantar, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y tierra dará a sus muertos. Anuncia una esperanza de vida después de la muerte, la renovación de la creación, una promesa de redención, restauración a Israel. Ahí estaba hablando el profeta nuevamente lo que era el Señor Jesucristo, a qué iba y a qué era que iba a venir aquí. Y entonces mire cómo tendría y cómo tiene el Señor el corazón, que ande vino a entregarse Él mismo aquí para la salvación de todo el mundo, y no haya creído usted una cosa que lo hizo, él lo hizo de corazón. Él lo hizo de corazón porque le dolía verdaderamente lo que podía parecer el ser humano sin la justicia de Dios. Y mire, mi pastor, algo, y es que esto también tiene mucho que ver con la viña, donde simboliza a través de esa imagen que el Señor cuida a su pueblo. Entonces vemos que Dios quiere que su pueblo esté protegido por su presencia. Mire usted una cosa, cuando usted nombra la viña, está nombrando algo maravilloso que el Señor... El cuidador de Israel. Analice usted el dueño de la viña, y nosotros los moradores de la viña. Así que, prometiendo protección,
cuidado continuo. Dios bendiga sus vidas. Gracias por estar con nosotros. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Y tengan pendiente, y vamos a analizar las escrituras, porque el profeta en ese tiempo hablaba para esa tierra, pero ahora nos está hablando a nosotros directamente. Tenemos que guardar, tenemos que sembrar esa palabra de Dios, tenemos que hacer a lo que Dios le agrada, y para nosotros ha sido un placer llegar a sus hogares, a sus corazones, a sus vidas, y que Dios los bendiga ricamente.